Bien, queridos hermanos, sean ustedes muy buenos días en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos en presencia del Señor, estamos en sus atrios. Tenemos el privilegio de llamarnos hijos de Dios, y es por eso que siempre va a ser un gozo estar en la presencia del Señor. Estamos de fiesta con Jesús, estamos de fiesta con el Señor, estamos en una fiesta grandísima. Es que tenemos que recordar siempre que tenemos un Dios de amor, de misericordia, de perdón, un Dios que nos soporta muchas veces nuestra rebeldía, muchas veces nuestra incomprensión, porque queremos entrar en los pensamientos de Dios y muchas veces le decimos: Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y siempre nos estamos quejando delante de Dios. Pero debemos entender que el Señor nos va a hablar a nuestro corazón, a nuestra mente. Y tenemos que entender que estamos aquí con un propósito. Nuestra vida no es inútil, nuestra vida aquí en la tierra no es inútil. Nuestra vida es útil cuando conocemos a Dios. Nuestra vida va a cambiar siempre cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a dominar todos esos temperamentos que tenemos, que a veces salen de nuestro corazón viejo, porque a veces el corazón viejo quiere salir a relucir, porque estamos en la carne. Pero debemos justamente estar en una lucha constante para salir adelante siempre. No nos quejemos ya, dejemos de quejarnos ya. Siempre estamos quejándonos, siempre estamos diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué aquello? Y eso no es grato a Dios, porque nosotros somos hijos de Dios y nuestro Padre va a querer siempre lo mejor para nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Padre mío, estamos gozosos esta mañana por estar delante de tu presencia. Venimos aquí, Señor, cargados muchas veces emocionalmente, dificultades, problemas y todo aquello que tú conoces de nosotros. Pero estamos aquí siempre de pie delante de ti, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres en el cual nosotros vamos a llegar siempre, y tú vas a aplacar aquellas cosas que tenemos, y nuestra carga va a ser más ligera. Por eso venimos a pedirte gracias, Señor. Y te pedimos que también hoy conduzcas lo que nos vas a decir en tu palabra. Y utilízanos a cada uno para recepcionar de ti, Señor, lo que tu Espíritu quiera hacer en cada uno de nosotros. Y todo esto, Señor, te lo pedimos siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Los invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 10, del versículo 46 al 52. Y voy a hacer lectura, porque hoy vamos a tratar un tema que es: el ciego Bartimeo recibe la vista. Es que el Señor Jesucristo, todas las cosas que ha hecho, ha sido para enseñanza, ha sido para glorificar su nombre, ha sido para demostrar que Él es un Dios vivo, lleno de amor, y ese Dios vivo está hoy presente aquí. No mires al cielo cuando crees que Dios está en el cielo y siempre miramos hacia arriba. Dios está a tu lado, está a tu costado, camina junto a ti, Él está con nosotros. Gloria a ti, Señor. Y la palabra dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Pueden tomar asiento. El Señor Jesucristo estaba camino ya prácticamente a la cruz. Él sabía todo lo que iba a pasar, pero Él, cuando tenía que hacer la obra del Padre, Él no se detenía a pasar de largo, sino que tomaba la obra según el Señor le había enviado. Y el Señor le había enviado ¿a qué? A resucitar muertos, a ver que los ciegos vean, que los cojos anden y que las personas cambien y se arrepientan de sus pecados. Ese era el pregonar del Señor, y hacer ver que el reino de Dios estaba cerca, estaba tan cerca como hoy el Señor Jesucristo está al lado nuestro. Entonces dice que aquellos vinieron de Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, había una gran multitud, y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué pasaba con Bartimeo? Era una persona incapacitada, discapacitada, no tenía cómo mantenerse. Entonces lo que hacía él, estar en el camino, y estaba mendigando para ver quién podía darle algo para que pueda vivir. Y entonces aquí Marcos le llama Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Y entonces es posible que haya también habido otros ciegos allí, pero el Señor trata con aquel. Y oyendo, dice que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en aquello, y este ejemplo de Bartimeo es una persona que está angustiada, es una persona que está oprimida, está desesperada, no tiene salida, no hay nadie quien lo pueda ayudar realmente. Así como muchos en algún momento hemos podido estar como Bartimeo, de repente ciegos espiritualmente, de repente con depresión, de repente con una angustia tremenda de no tener salida a alguna situación, problemas de repente de familia, problemas de trabajo, problemas económicos, y muchas veces sin estar ciegos hemos estado tan desesperados como Bartimeo. Pero aquel hombre da voces. ¿Qué está haciendo? Está clamando, está pidiendo. Él se entera que es Jesús. Es muy posible que él ya haya oído las cosas que el Señor Jesucristo había hecho en su trayectoria. Es muy posible que también haya sido tocado, porque el Señor toca y el Espíritu Santo toca donde Él quiere y como quiere, ¿verdad? Y es así. Pero, y muchos, dice, le reprendían para que callase. Pero él, ¿qué hacía? Clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué ocurre? Muchos, en los momentos de angustia que se han podido pasar, muchos han podido estar en el alcohol, en las drogas, en las cárceles, en momentos tan angustiosos, en los pozos más hondos. Y cuando querían salir de aquel pozo era imposible, no podían hacerlo. Y este hombre Bartimeo era algo así. Él se sentía como en un pozo que no tenía salida, que no sabía qué hacer, nadie podía ayudarlo. Pero escuchó un nombre: Jesucristo. Y justo estaba pasando por el camino,
¿Y qué hizo? Comenzó a clamar. Y muchas veces, muchos al pasar situaciones difíciles que han hecho clamar a Dios, pero siempre han habido oposiciones. Y a veces las oposiciones son las mismas familias, son los mismos hermanos muchas veces. Que cuando claman o cuando oran de tal manera le dicen: oye, cállate, no si es así, y te ponen una serie de obstáculos para no seguir orando. Por eso hubo un grupo de personas que le reprendían para que se callase, pero él era perseverante. Él no tenía obstáculos, él no sabía de problemas en ese sentido. Él solamente estaba viendo el rostro de Cristo, el rostro del Señor, porque sabía que él podía hacer algo en su vida. Tenemos que aprender a ver el rostro del Señor. Tenemos que aprender a poner nuestros ojos en sus ojos de Él. No desviarnos, porque las tormentas de las vidas son fuertes, son enormes. Las pruebas son tan grandes que parecen imposible que podamos salir de aquello. Pero si somos hijos verdaderos de Dios, tengamos la seguridad de que vamos a salir siempre de aquello. Y siempre el Señor abrirá puertas, que las que menos imaginas, porque tenemos un Dios que lo imposible lo hace posible. Y eso lo sabemos por experiencia propia como hijos de Dios, porque todo hijo de Dios ha tenido una experiencia propia con el Señor y ha tenido siempre un milagro en su vida. ¿O no es así, hermanos? Porque tenemos un Dios verdadero, porque tenemos un Dios que no te miente, porque lo único que Él te pide es que tengas fe y confianza y creas que Él es el más fuerte y el más grande Dios que podemos tener, y el privilegio de ser sus hijos. Pero somos a veces hijos rebeldes, somos como pequeños niños que no sabemos cómo comportarnos, y a veces hacemos lo que no debemos hacer, y a veces hablamos lo que no debemos hablar, y después estamos con ese sentido de culpa. No quise hacer esto, no quise decir aquello, pero lo hice. Pero ahí está el Señor con su amor, con su misericordia. Él está y Él nos comprende y Él nos entiende. Esa es la gran diferencia. Bartimeo, al saber de la presencia de Jesús, comienza a clamar y comienza a pedir. Por eso mucha gente le decía que se callase, pero él seguía. ¿Qué es lo que tenía Bartimeo? Perseverancia. La perseverancia es la clave del cristiano en oración. Es la perseverancia la que te va a llevar a que lo que Dios quiere en tu vida sea una realidad, sea hecha verdad. Pero el enemigo siempre va a ponerte trabas en el camino. Siempre te van a poner oposiciones, te van a poner piedras. Y lastimosamente es la propia familia. Siempre ha sucedido. Es por eso que las pruebas que tenemos en nosotros son diarias. Es por eso que el Señor te dice: aprende a soportar, ten misericordia, aprende a perdonar. No tengas resentimientos en tu corazón, porque yo no podré obrar allí de ninguna manera. Así tú ores horas sobre horas, no te podré escuchar, porque tu corazón está resentido. Y si tienes un resentimiento, el Señor te dice: entrégamelo a mí, porque yo soy el juez, yo soy el justo, yo soy el que sabe, yo soy el que te dirige, yo soy el que te ordena y te levanta. Tenemos que confiar en Él. Bartimeo confiaba en Él. Él no lo podía ver porque era ciego. Él era un hombre que estaba atado prácticamente, porque tenía que tener ayuda para ir de un lugar a otro.
Era un hombre desesperado y con angustia, y se aferra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y siempre va a haber una influencia del enemigo sobre las demás personas para que te pongan problemas. Y en este caso esa muchedumbre posiblemente, y de repente alguno de sus propios discípulos del Señor les decía: ya cállate, no hables así, no ves que el Señor está hacia adelante. En fin, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Y aquí podemos ver también que hay otro grupo de personas que cuando te ven caída o caído, te van a decir: ten confianza en el Señor Jesucristo, levántate, Él te está llamando a su presencia, Él te está llamando que estés cerca a Él, Él te está diciendo: declárame todo lo que tienes, todo lo que sufres, todo lo que pasas, cuéntamelo a mí. Y cuando hacemos aquello, ocurren los milagros. Cuando realmente nuestro corazón es desenvuelto, está abierto a los ojos de Dios, los milagros ocurren. Es por eso que debemos tener claridad cuando escuchamos la palabra, cuando el Señor te habla directamente. No son palabras sueltas, son palabras que vienen del mismo Señor Jesucristo. Así como a Bartimeo, Él un día te llamó y te dijo: hija, hijo, ven aquí, ven a mi presencia. Y muchos hemos corrido a sus pies, ¿verdad? Muchos hemos corrido a sus pies y fueron entregadas sus vidas a Él para mejor, para ser diferentes en todo aspecto. Entonces a Bartimeo hubo un grupo de personas que le dijo: ten confianza en Dios, ten confianza, Él te está llamando. Cuando recordamos Marcos capítulo 16 versículo 16, dice algo, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree. Pero el creer tiene mucho que ver también con la fe. Uno puede creer muchas cosas, pero tienes que tener fe. Y la fe la ganas cuando en tu voluntad la pones a disposición de Dios. Es ahí donde el don de fe opera en tu corazón. De lo contrario, no va a operar. Tú no puedes decir tengo fe sin sentir realmente lo que Dios quiere contigo. La fe se va a manifestar cuando tú vuelques todo al Señor, hables con Él sinceramente y tengas un deseo ferviente de hacer el bien. Entonces es ahí donde la fe va a ser movida, porque la fe es un regalo de Dios. Pero el regalo de Dios no viene porque toma el regalo. Va a ver tu voluntad. ¿Cómo está tu voluntad con Él? Tu voluntad está limpia delante de Él. Entonces va a operar la fe, porque Él te la va a dar, te la va a regalar. Y es ahí donde operan los milagros. Y eso se ve en toda la trayectoria bíblica cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Cuando Jesús manda llamar al ciego a su presencia, es un mandato. El Señor está mandándole. ¿Para qué razón? Para que todo aquel que lo conoce al Señor Jesucristo sea de testimonio. Tu vida es de testimonio al Señor. Tu vida es de testimonio porque eres una hija, un hijo de Dios. Porque sin testimonio, cuando conoces a alguien y te pregunta: ¿eres cristiano? Sí. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y es ahí donde vas a dar tu testimonio y vas a decir: esto pasó en mi vida. Y el Señor nos pregunta hoy: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás con Él? El Señor Jesucristo
vino por una razón. Fue a la cruz, entregó su vida, derramó su sangre por todos aquellos que estaban en un camino diferente. Él vino a enderezar los caminos. Él vino a que tengamos luz y no permanezcamos en tinieblas. Él vino para que no pensemos de aquí hasta un nivel, sino pensemos mucho más allá. Que nuestra mente sea más amplia y que nuestro corazón también sea expandido en bondad, en misericordia y en amor. Un cristiano sin amor no es cristiano. El amor es manifiesto en tu vida, en tu corazón, en tus actitudes, en tu forma de hablar, en tu forma de sentir, en tu forma de tratar. Ahí va a manifestarse el amor de tu vida. Ahí va a ser el claro testimonio de que cómo estás con Él. No necesitas que alguien te diga cómo estás. Tú vas a ser tu propio juez cuando el Señor está en tu corazón, y tú te vas a dar cuenta en qué estado estás hoy. No necesitamos un juzgado o un juez humano. El Señor pone en cada uno de nosotros algo que se llama conciencia cristiana, algo que hace que seas diferente. Por eso la vieja naturaleza ya quedó atrás. Por eso hemos nacido de nuevo. Por eso somos nuevas personas. Por eso estamos bañados en vestidura. Es por eso que tenemos que siempre estar conversando con el Señor, conversando con Él. El Señor lo llama solamente a quien, al ciego. No llama a los que estaban al costado. Es muy posible que muchos hayan tenido necesidades como aquel ciego, pero lo llama a aquel, porque aquel está pidiendo auxilio. Él está tomando con fuerza. Él no le importa las cosas que se opongan. Él sigue orando, él sigue llamando, él sigue clamando, sigue pidiendo con fe. Se sentía totalmente solo aquel hombre. Cuando recordamos que muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿por qué? ¿Por qué pocos son los llamados? Porque aquellos pocos tienen un corazón diferente a los demás. No tienen un corazón duro, tienen un corazón que aceptan las cosas de Dios, que no solamente la aceptan, sino que viven en aquello. Pero el ser humano tiende a hacerse problemas de cualquier cosa. Un problema pequeño lo hacen como si fuera una tempestad. Parece que de eso estuvieran viviendo y eso fuera la forma de vivir. Hay grupos familiares que no pueden estar sin insultarse a diario. Se insultan en la mañana y en la noche están comiendo felices como si no hubiera pasado nada. ¿Qué tipo de familias son aquellas? ¿Qué tipo de personas son aquellas? No puedes servir a dos señores. Tenemos que servir solo al Señor de la luz, al Señor Jesucristo, a Dios nuestro, a nuestro Padre, al que nos dio la vida, al que nos sacó del pozo. No podemos servir a dos señores. No podemos ser tibios. Tenemos que ser fríos o calientes, pero tenemos que serlo. No nos dejemos doblegar por situaciones difíciles. No nos dejemos doblegar. Nuestra vida sigue hacia adelante y seguirá hacia adelante, siempre de la mano del Señor. Bartimeo había reconocido la voz del Señor. Le dijo: hijo de David, ¿no? Reconoce la deidad, reconoce quién es Él y pide misericordia. En el verso 50 dice que aquel ciego, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquella capa que tenía aquel hombre era lo mejor que podía tener, porque con esa capa podía cubrirse, de repente podía dormir sobre ella,
para él era algo de mucho, mucho valor. Para muchos de repente una capa no serviría para nada, pero para él tenía mucho valor. Muchas veces, cuando hay una necesidad económica, un sol, ¿cuánto vale en una casa? Un sol, ¿cuánto vale? Un sol es como si tuvieras un sol de oro, porque con eso puedes comprar pan, aunque sea, y puedes comer. Para otro, un sol de repente no vale nada en absoluto, porque él puede tener 100 soles en la mesa como sin nada. Pero cuando tú necesitas y valoras lo que tienes, lo vas a cuidar siempre y lo vas a mantener. Aquel hombre, Bartimeo, su capa era lo mejor que tenía, era lo máximo, nunca podía haberlo dejado. ¿Pero qué hizo? Se levantó aquel hombre y dejó su capa y corrió hacia Jesús. Pero muchas personas no pueden entender aquella enseñanza que está dando el Señor hoy. Muchos prefieren sus posesiones, muchos prefieren sus negocios, muchos prefieren otras cosas antes de estar en la presencia de Dios cuando Él los llama a su casa. Porque no saben valorar lo que tienen. Aquel hombre dejó lo que supuestamente más valía. ¿Recuerdan aquel joven millonario que cumplía con todas las cosas que la ley pedía, entre comillas? Y el Señor le dijo: ven, sígueme. ¿Y qué hizo aquel hombre? Lo dejó al Señor Jesucristo y se fue con sus posesiones, porque sus posesiones eran más importantes para él. Es por eso aquí aquel hombre que realmente reconoce la voz de Dios va a dejar todo aquello y va a ponerle importancia a lo que Dios quiere, cumpliendo aquel mandamiento que dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Y hay otra parte de la palabra que dice: si no odias a tu padre y a tu madre, no eres digno de mí. Es una forma de decir, no significa que odies en el sentido que se dice, sino que yo soy más importante que tu familia y que todo lo que pueda haber, porque yo soy tu Dios, ¿no? Primero dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y lo segundo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo aquellas dos, estamos dando pasos agigantados. Pero está hablando de algo muy importante: amarás. No dice cumplirás, dice amarás. Tenemos que saber entender lo que significa el amar a tu prójimo. El amar a tu prójimo no significa llenarle la mesa de comida, llenarle el vestidor de ropa. El amor no es eso. El amor son condiciones diferentes en el trato. ¿Cómo tratas a tus amigos, a tus hermanas, a tu familia? ¿Cómo los tratas? ¿Los tratas bien o eres despectivo, despectiva? ¿Cómo estás? Entonces, todo aquello es muy importante, lo que hoy día el Señor nos está hablando. En Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Eso no quiere decir que vas a dejar todo lo que tienes como posesión o como las cosas que tienes. Eso no quiere decir. Quiere decir que no le debes dar mucha importancia a las posesiones, porque esas cosas pasan. Mas el amor de Cristo no pasará nunca en tu corazón, y lo tendrás siempre. El Señor nos quiere dar mucho más de lo que nosotros queremos.
Nosotros a veces añoramos tener lo que muchos otros tienen. Muchos tienen unas casas más bonitas, sus carros más lujosos, o pueden tener muchas otras situaciones. Y a veces muchos quieren tener aquello. Pero les diré algo: la riqueza y la pobreza no está en las cosas que tienes, está en tu corazón. Ahí está la riqueza. La mayor riqueza es tener a Cristo en tu corazón. No importa si en tu mesa hay un pan sin nada. No importa si solamente tienes un vaso de agua y un pan. Pero si el Señor está en tu corazón, aquello será para ti un manjar. ¿Por qué? Porque eres una persona agradecida de Dios. Porque hay que dar gracias en lo poco y en lo mucho. Más los que tienen mucho nunca dan gracias a Dios, porque no saben lo que es necesidad. Pero no todos, no es tan genérico. Hay muchos hombres en la historia bíblica que sirvieron a Dios y eran millonarios y lo ayudaron al Señor y lo amaban al Señor, como Lázaro. O sea, no todos podemos decir que son iguales, pero la gran mayoría. ¿Por qué? Porque tratan de ver las cosas externas y no las cosas internas que hay dentro. Por eso el Señor nos está enseñando hoy que no debemos quejarnos de lo mucho o de lo poco que podemos tener, porque todo lo que Él nos da, somos sus administradores, porque todo le pertenece al Señor. Solamente te dice: administrame aquello, administrame esto, a ver qué haces con lo que tienes, a ver cómo usas las cosas que te doy. Es por eso que el Señor nos va a enseñar siempre a seguir sus pasos. En el versículo 51, respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Él quería recobrar la vista. Por eso le dice el Señor: ¿qué quieres que haga contigo? Y le dice: quiero recobrar la vista. Jesús siempre va a querer que le pidas con tu corazón y tus palabras todo lo que tú necesites. Él quiere que tú se lo digas. Él sabe la necesidad que tienes. Él conoce las necesidades que pasas. Él lo sabe. Pero a Él le gusta que nosotros le digamos las cosas. Eso le agrada a Él, porque eso significa conversar con Dios. Eso significa tener una comunión con Él. Eso significa, Él no pide mucho. Él pide que seamos mucho más que amigos con Él. Y entonces los milagros ocurren. Y Jesús le dijo a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquel hombre hizo algo. No solamente tenía fe, sino que aquel hombre se movió, corrió, levantó la voz, clamó. El Señor lo escuchó y lo llamó y le dijo: ¿qué quieres que haga contigo? Así como hoy el Señor te pregunta: ¿qué quieres que haga contigo hoy? Y entonces aquel hombre fue salvado. Fue salvado. No solamente tocó sus ojos y le dio la vista, sino también tocó su espíritu y fue salvado aquel hombre. Fue restituido físicamente y espiritualmente. Pero aquel hombre no solamente se fue por decir ya, no, se quedó con el Señor Jesucristo y lo seguía en el camino. Se volvió su discípulo, lo siguió. Y eso es lo que el Señor siempre ha querido de todos sus hijos, que lo sigamos, que sigamos los pasos del Señor,
que estemos con Él paso a paso en nuestras vidas, en nuestros momentos alegres, en los momentos tristes, en nuestros momentos de angustia y de problemas. Él siempre va a estar al lado nuestro. Eso es lo que no tenemos que olvidar nunca. En parte conocemos y en parte no, pero hay algo que nos conlleva a saber que el Señor Jesucristo es un Dios de amor. Y sabemos que Él ha operado en nosotros de alguna manera siempre y sigue operando, así como hoy está operando a través de su palabra, a través de lo que nos ha enseñado hoy en esta mañana. Pongámonos de pie. Y vamos a decir: Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por las reflexiones que das a nuestro corazón. Gracias por tu misericordia y tu gran amor. Te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas y lo que haces y lo que vas a hacer siempre en nosotros. No permítanos que salgamos del camino, Señor. Protégenos siempre. Danos fortaleza para poder resistir las pruebas y los cambios. Danos un corazón equilibrado. Danos un corazón en el cual tú quieres que sea como tú, con ese amor, con esa misericordia. Enséñanos a perdonar totalmente, Señor. No solamente de palabra o pensamiento, sino totalmente. Enséñanos a perdonar para poder entender a los demás también. Enséñanos a ser luz y no sombra. Enséñanos a encaminar a los demás, Señor, con amor, con paciencia, con misericordia. Enséñanos, Padre mío, porque sabemos que tú en cualquier momento estarás con nosotros, porque sabemos que el tiempo se acerca, pero también sabemos que tú estás muy cerca de nosotros, estás siempre al lado nuestro. Gracias por hoy, por este día. Gracias por nuestras vidas. Bendice, Señor, a todos los hermanos en el mundo, a todos aquellos que están sufrientes. Pon tus manos sobre aquel, Señor, y levántalos de donde estén, porque ese es el trabajo con amor que haces tú en cada uno. Y todo esto, Padre mío, siempre te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.